De Iaşi a la línea. A través de los campos todavía estivales, a través de los pueblos y aldeas de nombres bárbaros y sonoros, Siurea, Scantea, Vaslui, Piscu, Braila, Pogoanele, continuamos aún durante varios días hacia el sur, en etapas minúsculas. La noche del 23 de septiembre vimos fulgurar las llamas de los pozos petrolíferos de Ploesti, después de lo cual nuestro misterioso piloto tomó la dirección oeste, y al día siguiente, por la posición del sol, nos dimos cuenta de que nuestra ruta se había invertido. Estábamos navegando de nuevo hacia el norte. Admiramos, sin saber qué eran, los castillos de Sinaia, residencia real. En nuestro vagón habíamos agotado el dinero líquido y vendido o cambiado todo lo que podía tener un valor comercial, por mínimo que fuese. Por lo cual, salvo ocasionales momentos de buena suerte o actos de bandidaje, no se comía más que lo que nos daban los rusos. La situación no era dramática, pero sí confusa y enervante. Nunca estuvo claro quién era quien se ocupaba del aprovisionamiento. Muy probablemente eran los mismos rusos de la escolta, que requisaban al azar de los depósitos civiles o militares que se pusiesen a tiro, los géneros alimenticios más dispares o tal vez los únicos disponibles. Cuando el tren se paraba o se dividía, cada vagón mandaba 2 delegados al coche de los rusos, que poco a poco se había transformado en un caótico bazar ambulante. A estos, los rusos, les distribuían fuera de toda norma los víveres para sus respectivos vagones. Era un juego de azar cotidiano. En cuanto a la cantidad, las raciones eran tan pronto escasas como ciclópicas o nulas, y, en cuanto a la calidad, era imprevisible como todo lo ruso. Estuvieron mandándonos zanahorias y más zanahorias, por días sin fin. Luego desaparecieron las zanahorias y llegaron las habichuelas. Eran habichuelas secas, duras como el acero. Para poderlas guisar teníamos que tenerlas en remojo durante horas en recipientes improvisados, escudillas, latas, botes, colgados del techo del vagón. Por las noches, cuando el tren frenaba bruscamente, aquel bosque suspendido se ponía a oscilar con violencia. El agua y las habichuelas llovían sobre los durmientes, provocando riñas, risotadas y una baraúnda en la oscuridad. Llegaron patatas, después caza, después pepinos, pero sin aceite. Luego aceite, media escudilla por cabeza. Pero cuando se habían terminado los pepinos, luego pepitas de girasol. Un ejercicio de paciencia. Un día nos dieron pan y salchichas en abundancia, y todos respiramos. Después trigo durante toda una semana, como si fuésemos gallinas. Solo los vagones familia llevaban cocinas a bordo. En todos los demás nos las arreglábamos para guisar afuera, en el suelo, sobre hogueras improvisadas, encendidas apresuradamente apenas se detenía el tren, y desmontadas a media cocción, entre riñas e imprecaciones cuando el tren se ponía de nuevo en movimiento. Guisábamos con la cabeza baja, deprisa, con el oído atento al silbato de la locomotora, la mirada a los vagabundos hambrientos que, enseguida, llegaban a montones atraídos por el humo como las moscas por la miel. Guisábamos como nuestros antepasados, sobre 3 piedras, y como muchas veces no se encontraban, cada vagón terminó por tener su propio suministro. Hicieron su aparición espetones y otros medios ingeniosos para sostener la comida. Reaparecieron las ollas de cantarela. Se planteaba imperiosamente el problema de la leña y del agua. La necesidad obliga. Las leñeras privadas fueron saqueadas fulmíneamente.
robadas las barreras antinieve que en esos países se amontonan a los lados de las vías durante la temporada estival, demolidas las vallas, las traviesas y en una ocasión, a falta de otra cosa, destruido un vagón de mercancías. Y fue providencial en nuestro vagón la presencia del Moro y su célebre Segur. En cuanto al agua, en primer lugar se necesitaban recipientes apropiados, y cada vagón tuvo que buscarse un cubo, mediante cambio, hurto o adquisición. Nuestro cubo, que habíamos comprado legalmente, se reveló agujereado a la primera ocasión. Lo arreglamos con espadarapos de la enfermería y milagrosamente aguantó la cocción hasta el brenero, donde se despegó. Generalmente era imposible hacer provisión de agua en las estaciones. Delante de la fuente, cuando había, se formaba en pocos segundos una cola interminable y solo podían llenarse algunos cubos. Había quienes se deslizaban a hurtadillas hasta el tender que contenía la provisión destinada a la locomotora. Pero si el maquinista se daba cuenta, se ponía furioso y bombardeaba a los temerarios con maldiciones y carbones incandescentes. A pesar de lo cual a veces se conseguía sacar algún chorro de agua caliente del vientre mismo de la locomotora. Era agua viscosa y herrumbrada, con la que no se podía guisar, pero con la que uno se podía lavar. Lo mejor eran los pozos de campo. El tren se paraba muchas veces entre los campos, ante un semáforo rojo. Pocos segundos u horas enteras. Era difícil preverlo. Entonces todos nos quitábamos rápidamente los cinturones de los pantalones, con los cuales, abrochados unos a otros, se hacía una cuerda larga, después de lo cual el más rápido del vagón salía a la carrera con la soga y el cubo en busca de un pozo. El más rápido de mi vagón era yo, y muchas veces llevé a cabo la empresa, pero una vez corrí un grave riesgo de perder el tren. Ya había llenado el cubo y lo estaba subiendo trabajosamente cuando oí el silbido de la locomotora. Si abandonaba el cubo y los cinturones, preciosa propiedad común, me deshonraría para siempre. Tiré con todas mis fuerzas, agarré el cubo, vertí el agua en tierra y embarazado por los cinturones arracimados, eché a correr hacia el tren que ya estaba en movimiento. Un segundo de retraso podía ser un mes de retraso. Corrí sin tiento, como si me fuera la vida. Salté 2 setos y una valla y caí sobre los móviles guijarros del balasto en el momento en que el tren me pasaba por delante. Mi vagón había pasado ya. Unas manos piadosas se tendieron hacia mí, asieron los cinturones y el cubo. Otras manos me cogieron por los cabellos y los hombros, las ropas, y me izaron al último coche, donde yacía en el suelo, desvanecido durante media hora. El tren seguía avanzando hacia el norte. Se adentraba en un valle cada vez más estrecho. Cruzó los Alpes transilvanos por el paso del Pedreal el 24 de septiembre. Entre severas montañas desoladas, con un frío que pelaba, y bajó hasta Brasov. Allí desengancharon la locomotora, lo que era garantía de tregua, y empezó a desarrollarse el ceremonial de rigor. Gente de aire furtivo y feroz con hachas en las manos, rondando por la estación y fuera de ella. Otros con cubos disputándose la poca agua disponible. Otros robando paja de los pajares o comerciando con la gente del lugar. Niños que corrían por los alrededores en busca de jaleo o de pequeños hurtos. Mujeres lavando o lavándose en público, haciéndose visitas o dándose noticias de un vagón a otro, reavivando las peleas que habían ido rumiando durante la última etapa o iniciando otras nuevas. Enseguida se encendieron las hogueras y se empezó a guisar. Al lado de nuestro convoy estaba estacionado un transporte militar soviético cargado de camionetas, carros de combate y tanques de carburante. Estaba vigilado por 2 robustas mujeres soldados, de botas y casco, fusil al hombro y bayoneta en ristre. Eran de una edad indefinida,
y de aspecto seco y antipático. Al ver que encendíamos hogueras justamente debajo de sus tanques de gasolina, se indignaron con toda razón por nuestra inconsciencia, y al grito de Niel ya, nos obligaron a apagarla inmediatamente. Todo el mundo obedeció, con la excepción de un grupito de alpinos, gente encallecida, supervivientes de la campaña de Rusia, que se habían organizado una oca y se la estaban asando. Se pusieron de acuerdo con pocas palabras mientras las dos mujeres tronaban a sus espaldas. Luego, dos de ellos, designados por elección, se levantaron con el rostro sereno y decidido de quien se sacrifica conscientemente por el bien común. Se enfrentaron a los soldados y les hablaron bajito. El trato fue sorprendentemente breve. Las mujeres depusieron los cascos y las armas, y luego los cuatro, serios y compuestos, se alejaron de la estación, se metieron por un callejón y desaparecieron a nuestra vista. Volvieron 4 horas después, las mujeres adelante, un poco menos secas y ligeramente sofocadas, los hombres detrás orgullosos y serenos. El asado estaba en su punto. Los cuatro se agacharon junto a los demás. La oca se descuartizó y se repartió pacíficamente, y luego, tras la breve tregua, las rusas recogieron sus armas y continuaron la vigilancia. Desde Brasov, la dirección de la marcha se volvió de nuevo hacia el oeste, hacia la frontera húngara. La lluvia llegó para empeorar la situación. Era difícil encender las hogueras. Llevábamos puesta una sola prenda empapada. Había fango por todas partes. El techo del vagón no era impermeable. Solo unos metros cuadrados del piso podían ser ocupados. Sobre los otros, el agua caía sin contención. Surgían por ello riñas y altercados interminables en el momento de echarse a dormir. Viene de antiguo la observación de que en todo grupo humano hay una víctima predestinada. Alguien que está destinado al sufrimiento, del que todos se ríen, sobre el que se cuentan chismes tontos y malévolos, sobre el que, con misterioso acuerdo, todos descargan su mal humor y su deseo de hacer daño. La víctima en nuestro vagón era el carabinero. Sería difícil decir por qué, si es que existía un porqué. El carabinero era un joven carabinero abrucense, amable, fino, servicial y de buen aspecto, y ni siquiera era especialmente obtuso. Por el contrario, era más bien puntilloso y sensible, y por ello le hacía sufrir profundamente la situación a que lo sometían los demás militares del vagón. Pero insisto, era carabinero, y se sabe que entre el cuerpo, como se le llama por antonomasia, y las demás fuerzas armadas no hay buenas relaciones. A los carabineros se les reprocha maliciosamente su excesiva disciplina, su seriedad, su castidad, su honradez, su falta de sentido del humor, su obediencia indiscriminada, sus hábitos, su uniforme. Corren sobre su cuenta leyendas fantásticas, grotescas y tontas, que se transmiten en los cuarteles de generación en generación. La leyenda del martillo, la leyenda del juramento. No voy a hablar de la primera, demasiado sabida e infame. Según la segunda, por lo que me enteré, el joven recluta del cuerpo debe prestar un secreto y abominable juramento negro, en el cual, entre otras cosas, se obliga solemnemente a matar a su padre y a su madre. Y todo carabinero o los han matado o los matará, porque si no, no pasa de cabo. El pobre infeliz no podía abrir la boca. Cállate tú, que has matado a tu padre y a tu madre. Pero nunca se rebeló. Encajaba este y otros 100 vituperios con la paciencia diamantina de un santo. Un día me llevó aparte, como a neutral que era, y me aseguró que el asunto del juramento no era verdad. En medio de la lluvia, que nos ponía coléricos y tristes, viajamos casi sin detenernos por 3 regiones, parando solo unas horas en un pueblo lleno de barro
que tenía el nombre glorioso de Alba Julia. La noche del 26 de septiembre, después de haber recorrido más de 800 kilómetros de tierra rumana, estábamos en la frontera húngara, cerca de Arad, en una aldea llamada Surtisi. Estoy seguro de que los habitantes de Surtisi recuerdan todavía el flagelo de nuestro paso. Hasta es de suponer que éste haya entrado a formar parte de las tradiciones locales y que se hable de él por generaciones. Junto al fuego, como en otros tiempos, se habla de Atila y de Tamerlán. También este particular de nuestro viaje está destinado a permanecer oscuro. Según todas las evidencias, las autoridades militares o ferroviarias rumanas no querían seguir haciéndose cargo de nosotros y ya nos habían descargado, mientras que las húngaras no nos querían aceptar o no se habían hecho cargo de nosotros. De hecho, nos tuvieron en Curtici, a nosotros, al tren y a la escolta durante 7 días extenuantes, y devastamos el pueblo. Curtici era una aldea agrícola de unos 1000 habitantes, y tenían bien poca cosa. Nosotros éramos 1400 y necesitábamos de todo. En 7 días les vaciamos todos los pozos, les agotamos las provisiones de leña y causamos graves daños a todo cuanto la estación contenía de combustible. De las letrinas y de la estación misma es mejor no hablar. Provocamos un pavoroso aumento en los precios de la leche, el pan, el maíz, la volatería, después de lo cual, cuando se había reducido a cero nuestro poder adquisitivo, ocurrieron hurtos de noche y luego también de día. Las ocas, que por lo que parecía constituían el principal recurso local, al comienzo circulaban libremente por los callejones fangosos, en solemnes escuadrillas, bien ordenadas. Desaparecieron por completo, en parte capturadas, en parte encerradas en las caponeras. Todas las mañanas abríamos las puertas con la esperanza absurda de que el tren se hubiese movido inadvertidamente durante nuestro sueño, pero no había cambiado nada. El cielo seguía negro y lluvioso, las casas de adobe siempre ante nuestros ojos, el tren inerte e impotente, como un barco encallado, y las ruedas, aquellas ruedas que debían llevarnos a casa, nos agachábamos para examinarlas. No se habían movido ni un milímetro, parecían soldadas a la vía, y las lluvias las iba cubriendo de herrumbre. Teníamos frío y hambre, nos sentíamos abandonados y olvidados. Al 6.º día, nervioso y furioso más que ninguno de nosotros, César se plantó. Declaró que ya no podía soportar a Curtici, ni a los rusos, ni al tren, ni a nosotros, que no quería volverse loco ni morirse de hambre o ser acogotado por los curticeses, que uno, cuando está en forma, se las arregla mejor solo. Nos dijo que, si queríamos, podíamos seguirlo, pero las cosas claras. Estaba cansado de miserias. Estaba dispuesto a correr riesgos. Quería cortar por lo sano, hacer unos cuartos rápidamente y volver a Roma en avión. Ninguno de nosotros se animó a seguirlo, y César se fue. Tomó un tren para Bucarest. Corrió muchas aventuras y consiguió lo que quería, es decir, volvió a Roma en avión, aunque después de nosotros. Pero esta es otra historia, una historia de Holt Grace, que no voy a contar o que contaré en otro lugar, solo y cuando César me dé permiso. Si en Rumania había gozado de un delicado placer filológico al degustar nombres como Galati, Alba Iulia, Tornus Severin, al entrar en Hungría nos topamos, por el contrario, con Vökeszava, al que siguieron Odmezovazareli y Kiskunfelisiagasa. La llanura magiar estaba empapada, el cielo plomizo, pero sobre todo nos entristecía la marcha de César. Había dejado entre nosotros un vacío doloroso. En su ausencia
nadie sabía de qué hablar. Nadie conseguía vencer el aburrimiento del viaje interminable, el cansancio de los 19 días de marcha que ahora nos pesaban sobre los hombros. Nos mirábamos unos a los otros con un vago sentimiento de culpa. ¿Por qué lo habíamos dejado ir? Pero en Hungría, a pesar de los nombres imposibles, nos sentíamos ya en Europa, bajo el ala de una civilización que era la nuestra, al abrigo de apariciones alarmantes como aquella del camello de Moldavia. El tren apuntaba hacia Budapest, pero no entró. Se detuvo en varias ocasiones en Újpest y en otras escalas periféricas el 6 de octubre, ofreciéndonos visiones espectrales de escombros, barracas provisionales y carreteras desiertas. Luego se adentró de nuevo por la llanura, entre chaparrones y velos de niebla otonal. Se paró en Zob y era un día de mercado. Bajamos todos para estirar las piernas y gastar el poco dinero que teníamos. Yo no tenía nada, pero estaba hambriento y cambié la chaqueta de Auschwitz que había conservado hasta entonces celosamente por una noble mezcla de queso fermentado y cebollas, cuyo fuerte olor me había atraído. Cuando silbó la máquina y volvimos a subir al vagón, nos contamos y éramos 2 más. Uno era Vincenzo y nadie se extrañó. Vincenzo era un muchacho difícil, un pastor calabrés de 16 años que había llegado a Alemania, sabe Dios cómo. Era tan agreste como el veletrano, pero de manera diferente. Tan tímido, reservado y contemplativo como aquel era violento y sediento de sangre. Tenía unos ojos azules maravillosos, como femeninos, y una cara fina, cambiante, lunar. Casi nunca hablaba. Era de alma nómada, inquieto, atraído por el bosque en Stargitologi, como por demonios invisibles. Y en el tren no tenía una residencia estable, en ningún vagón, sino que se mudaba de uno a otro. Comprendimos pronto la razón de su inestabilidad. Apenas el tren salió de Zob. Vincenzo cayó al suelo con los ojos en blanco y la mandíbula rígida como de piedra. Rugía como una fiera y se debatía más fuerte que los 4 alpinos que lo sujetaban. Era una crisis epiléptica. Era evidente que había tenido otras, en Stargitologi y antes, pero cada vez, cuando advertíamos los síntomas premonitorios, Vincenzo, impulsado por su rudeza salvaje, se había refugiado en el bosque para que nadie se enterase de su enfermedad. O puede ser que ante la enfermedad huyese como hacen los pájaros ante la tempestad. En el largo viaje, como no podía quedarse en tierra, cuando advertía los síntomas cambiaba de vagón. Se quedó con nosotros unos días, luego desapareció y lo encontramos en cuclillas sobre el techo de otro vagón. ¿Por qué? Nos contestó, que desde allí se veía mejor el paisaje. El otro huésped nuevo, por distintas razones, también se reveló un caso difícil. Nadie lo conocía. Era un muchacho robusto, descalzo, vestido con chaqueta y pantalones del Ejército Rojo. Hablaba solo húngaro y ninguno de nosotros lograba entenderlo. El carabinero nos contó que, mientras estaba comiendo un trozo de pan, el muchacho se le había acercado y le había extendido la mano. Él le había dado la mitad de su comida y desde entonces no había conseguido librarse de él. Mientras nosotros subíamos apresuradamente a los vagones, debió de seguirle sin que nadie lo advirtiese. Fue bien acogido. Una boca más no nos preocupaba. Era un muchacho inteligente y alegre. Apenas el tren se había puesto en movimiento, se presentó con gran dignidad. Se llamaba Pista y tenía 14 años. ¿Tenía padre y madre? En esto era más difícil hacerse entender. Encontré un trocito de lápiz y otro de papel, y dibujé un hombre y una mujer, y un niño en medio. Señalé al niño diciendo, Pista.
y esperé. Pista se puso serio. Luego hizo un dibujo de terrible evidencia. Una casa, un avión, una bomba que estaba cayendo. Luego tachó la casa y dibujó al lado un gran montón humeante. Pero no tenía ganas de tristeza. Hizo una bola con aquel papel, pidió otro y dibujé un tonel con mucho detalle. El fondo en perspectiva con todas las duelas, una por una. Luego los aros, el agujero con la espita. Nos miramos sin saber cómo interpretarlo. ¿Qué sentido tenía aquel mensaje? Pista se reía, feliz. Luego se dibujó a sí mismo, al lado con un martillo en una mano y una sierra en la otra. ¿No lo entendíamos? Era su oficio, era tonelero. Todos le cogimos simpatía rápidamente. Por otra parte, quería ser útil. Barría el piso todas las mañanas, fregaba con entusiasmo las escudillas, iba a coger agua y era feliz entre sus compatriotas cuando se lo mandaba de compras, en las distintas paradas. Cuando llegamos a Brennero, ya se explicaba en italiano. Cantaba bonitas canciones de su tierra que nadie entendía. Luego intentaba explicárnoslas con gestos, haciéndonos reír a todos y riéndose a grandes carcajadas él antes que nadie. Estaba encariñado como un hermano pequeño con el carabinero, cuyo pecado original fue lavando poco a poco, porque éste habría matado a su padre y a su madre, pero en el fondo debía de ser un buen chico cuando Pista se había ido tras él. Llenó el hueco que César había dejado. Le preguntamos que por qué se había venido con nosotros, que qué era lo que buscaba en Italia, pero no logramos averiguarlo, en parte por la dificultad para entendernos, pero principalmente porque él mismo no parecía saberlo. Hacía meses que vagabundeaba por las estaciones como un perro perdido. Había seguido a la primera criatura humana que lo había mirado con misericordia. Esperábamos pasar de Hungría a Austria sin complicaciones fronterizas, pero no fue así. La mañana del 7 de octubre, el día 22º de la expedición, estábamos en Bratislava, en Checoslovaquia. Desde allí se veían los Beskidios, los mismos montes que cruzaban el lúgubre horizonte de Auschwitz. Otra lengua, otra moneda, otro camino. ¿Estábamos cerrando un círculo? Katowice estaba a 200 kilómetros. ¿Estábamos comenzando otro vano y extenuante circuito de Europa? Pero por la noche entramos en tierra alemana. El día 8 habíamos encallado en la estación de mercancías de Leopoldo, una estación periférica de Viena, y casi nos sentíamos en casa. La periferia de Viena era fea y destartalada como la que nos eran familiares de Milán y Turín, y como ellas. En los últimos recuerdos que teníamos, estaba trastornada y destruida por los bombardeos. Los transeúntes eran pocos, mujeres, niños, viejos, ningún hombre. Paradójicamente su lenguaje me sonaba familiar. Algunos incluso entendían italiano. Cambiábamos al azar el dinero que teníamos por moneda local, pero fue en vano. Como en Cracovia, en marzo, todas las tiendas estaban cerradas, o vendían solo artículos racionados. ¿Y qué se podía comprar en Viena sin cartillas? Le pregunté a una chica que no tenía más de 12 años. Iba vestida de harapos pero llevaba zapatos de tacón y estaba muy maquillada. Überhaupt nicht, me contestó con sorna. Volvimos al tren para pasar la noche, durante la cual, con muchas sacudidas y estridencias, recorrimos unos pocos kilómetros y nos encontramos en otra estación de carga, Viena-Geilersdorf. Junto a nosotros emergía de la niebla otro convoy, o mejor dicho, el cadáver atormentado de un convoy. La locomotora estaba en posición vertical, absurda, con el hocico apuntando al cielo como si quisiese subir a él,
pero todos los vagones estaban carbonizados. Nos acercamos empujados por el afán de saqueo y por una curiosidad sarcástica. Nos prometíamos una satisfacción maligna al poner las manos sobre las ruinas de algunas cosas alemanas. Pero al sarcasmo respondió el sarcasmo. En un vagón había un montón indefinible de trozos metálicos que debían haber sido parte de instrumentos musicales quemados y centenares de ocarinas de barro, únicas supervivientes. En otro, pistolas de ordenanza fundidas y herrumbrosas. En un tercero, una maraña de sables curvos que el viento y la lluvia habían soldado dentro de sus fundas por todos los siglos futuros. Vanidad de vanidades y el frío sabor de la ruina. Nos alejamos y vagando a la aventura nos encontramos en los diques del Danubio. El río iba crecido, turbio, amarillo y henchido de amenazas. En aquel punto su curso es casi rectilíneo. Se veían uno tras el otro, en una brumosa perspectiva de pesadilla, 7 puentes. Los 7 partidos exactamente en el centro. Los 7 con sus muñones inmersos en el agua vertiginosa. Mientras volvíamos a nuestra morada ambulante, nos alcanzó el chirriar de un tranvía, única cosa viva. Corría alocadamente por los raíles desajustados a lo largo de las calles desiertas, sin detenerse en las paradas. Divisamos al conductor en su puesto, pálido como un espectro, y detrás de él, delirantes de entusiasmo, a los 7 rusos de nuestra escolta, sin ningún otro pasajero. Era el primer tranvía de su vida. Mientras los unos sacaban el cuerpo por la ventanilla gritando ¡hurra! ¡hurra!, los otros incitaban y amenazaban al conductor para que fuese más deprisa. En una gran plaza había mercado, otro mercado espontáneo e ilegal, pero mucho más miserable y furtivo que los polacos que había frecuentado con el griego y con Césare. A lo que recordaba, y muy de cerca, era otro escenario, la bolsa del lager, indeleble en nuestros recuerdos. No había puestos, sino gente de pie, con frío, inquieta, en grupos pequeños, pronta a la fuga, con bolsos y maletas en la mano y los bolsillos abultados. Lo que cambiaban eran naderías minúsculas, patatas, rebanadas de pan, cigarrillos sueltos, calderillas y gastados trastos de uso doméstico. Volvimos a nuestros vagones con el corazón agobiado. No habíamos experimentado ningún gozo sino pena, viendo a Viena deshecha y a los alemanes doblegados. No compasión, sino una pena más profunda que se confundía con nuestra propia miseria, con la sensación pesada, inminente, de un mal irreparable y definitivo, omnipresente, anidado como una gangrena en las vísceras de Europa y del mundo, simiente de futuros males. Parecía que el tren no pudiera despegarse de Viena. Luego de 3 días de paradas y maniobras, el 10 de octubre estábamos en Nussdorf, otro suburbio, hambrientos, mojados y tristes. Pero la mañana del 11, como si hubiese encontrado de repente un rastro perdido, el tren se enderezó, decididamente hacia occidente. Con rapidez desacostumbrada atravesó St. Pölten, Losdorf y Amstetten, y por la noche, a lo largo de la carretera que corría paralelamente a la vía, apareció un signo tan portentoso para nosotros como los pájaros que anuncian a los navegantes la tierra vecina. Era un vehículo que desconocíamos, un coche militar chato y sin gracia, plano, como una caja que llevaba pintada en un flanco la estrella blanca y no roja. En resumen, un jeep. Lo conducía un negro. Uno de sus ocupantes nos hacía señales con los brazos y gritaba en napolitano: tíos! ¡Nos vamos a casa! La línea fronteriza estaba por consiguiente cerca. Llegamos a ella por Saint Valentin, a pocos kilómetros de Linz. Aquí nos hicieron bajar. Nos despedimos de los jóvenes bárbaros de la escolta y del benemérito maquinista y pasamos a manos
de los americanos. Los campos de tránsito están peor organizados cuanto más corta es la duración media de la estadía en ellos. En Saint-Valentin, las paradas eran de pocas horas, de un día como máximo, y por eso el campo estaba muy sucio y era muy primitivo. No había luz, calefacción ni camas. Se dormía sobre el pavimento de madera desnudo, en barracas de una inestabilidad que daba miedo, en medio de un palmo de fango. La única instalación eficaz era la de los baños y la desinfección. Bajo esta especie de purificación y de exorcismo, el occidente tomó posesión de nosotros. De la tarea sacerdotal estaban encargados algunos GI, o sea, soldados rasos norteamericanos, gigantescos y taciturnos, desarmados, pero decorados con una miríada de adminículos cuyo significado y utilidad se nos escapaba. Por lo que se refiere al baño, todo fue sobre ruedas. Había una veintena de cabinas de madera, con ducha tibia y con toallas de baño, lujo desacostumbrado. Después del baño nos introdujeron en un vasto local de ladrillos, dividido en dos por un cable del que colgaban 10 curiosos aparatos, vagamente parecidos a martillos neumáticos. Fuera se oía pulsar un compresor. Todos los 1400 fuimos agrupados a un lado de la división, hombres y mujeres juntos, y he aquí que aparecen en escena 10 funcionarios de aspectos poco terrestre, envueltos en monos blancos, con cascos y máscaras antigás. Cogieron a los primeros del rebaño y, sin cumplidos, les enchufaron los tubos que colgaban del aparato, uno tras otro. Por todas las aberturas de la ropa, por el cuello, por la cintura, en los bolsillos, por los pantalones arriba, por abajo las faldas. Aquello era una especie de soplillos neumáticos que insuflaban el insecticida. Y el insecticida era DDT, una novedad total para nosotros, como el chip, la penicilina y la bomba atómica, de la que tuvimos noticias poco después. Protestando o riendo por las costillas, todos nos sometíamos al tratamiento, hasta que le llegó la vez a un oficial de marina y a su novia, que era guapísima. Cuando los encapuchados pusieron sus manos castas pero rudas sobre estas, el oficial se puso enérgicamente en medio. Era un joven fuerte y decidido. Ay de quien se te atreviese a tocar a esa mujer. Aquel perfecto mecanismo se cortó en seco. Los encapuchados se consultaron brevemente, con sonidos nasales inarticulados. Luego uno de ellos se quitó la máscara y el mono y se plantó delante del oficial con los puños cerrados, en actitud de guardia. Los demás se pusieron en corro ordenadamente y comenzó un asalto normal de pugilato. Luego de unos minutos de combate silencioso y caballeresco, el oficial cayó a tierra sangrando por la nariz. La muchacha, trastornada y pálida, fue fumigada por todas partes según las prescripciones, pero sin cólera ni afán de represalia, y todo entró en el orden americano.